cordial saludo. Espero todos se encuentren muy bien y estén cuidándose. Mi nombre es Luis Alfonso Mosquera Cardona, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Pacífico. Y hoy, en la clase de Inteligencia Artificial, les voy a hablar sobre redes neuronales, que es un tema muy interesante en la actualidad y además en un formato muy entretenido. Pecha cucha. Desde el principio de la humanidad se soñó con el desarrollo de máquinas que puedan imitar la capacidad de aprendizaje del hombre. Actualmente es un desafío en el que pone todas sus miradas una parte de la comunidad científica. Las redes neuronales son otra forma de emular otra de las características propias del ser humano. Una red neuronal es un sistema compuesto por un gran número de elementos básicos, agrupados en capas, y que se encuentran altamente interconectados. Esta estructura posee varias entradas y salidas, las cuales serán entrenadas para reaccionar de una manera deseada a los estímulos de entrada. Debemos tener en cuenta que estos sistemas emulan de una cierta manera al cerebro humano. Requieren aprender a comportarse y alguien debe encargarse de enseñarles o entrenarles en base a un conocimiento previo del entorno del problema. Y como dato curioso, el cerebro humano contiene aproximadamente 12 billones de células nerviosas o neuronas. Cada neurona tiene de 5.600 a 60.000 conexiones dendricas provenientes de otras neuronas, mientras que en el sistema nervioso hay 1.014 sinapsis. Es importante destacar que aunque el tiempo de conmutación de la neurona es casi 1.000.000 de veces menor que las computadoras actuales, ellas tienen una conectividad miles de veces superior que las actuales supercomputadoras. Y como concepto básico, las neuronas y las conexiones entre ellas, llamadas sinapsis, son la clave para el procesado de la información. Como pueden observar en pantalla, es una neurona biológica, compuesta por dendritas, sinapsis, núcleo celular y axón. La mayoría de neuronas tienen una estructura parecida a la de un árbol, llamadas dendritas, que reciben las señales de entrada que vienen de otras neuronas a través de la sinapsis. Las redes neuronales artificiales, RNA, son sistemas paralelos para el procesamiento de la información, inspirados en el modo en el que las redes de neuronas biológicas del cerebro procesen esta. Es decir, que se ha intentado plasmar los aspectos esenciales de una neurona real a la hora de diseñar una neurona artificial. Es de prever que dichas RNAs tengan características similares a las del cerebro. En la neurona artificial, si se tienen n neuronas, podemos ordenarlas arbitrariamente y designarlas como unidades. Su trabajo es simple y único y consiste en recibir las entradas de las células vecinas y calcular un valor de salida, el cual es enviado a todas las células restantes. El criterio más habitual para clasificar las redes neuronales es el tipo de aprendizaje que se utilice. La clasificación general sería la siguiente. Primero, aprendizaje supervisado y segundo, aprendizaje no supervisado. El aprender con un maestro lo llamamos aprendizaje supervisado. La adaptación sucede cuando el sistema compara directamente la salida que proporciona la red con la salida que se desearía obtener de dicha red. Mientras que en el aprendizaje no supervisado, la capacidad de clasificación de la red neuronal depende del valor de los pesos sinápticos que pueden ser preestablecidos o entrenados adaptativamente mediante los mecanismos de aprendizaje. Y en cuanto a la clasificación en función del patrón de conexiones que presenta, se habla de la red neuronal monocapa. Esta corresponde a la red neuronal más sencilla, ya que se tiene una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida donde se realizan los diferentes cálculos. Y también la red neuronal multicapa, que es una generalización de la anterior, existiendo un conjunto de capas intermedias entre las capas de entrada y de salida. La red neuronal recurrente es un tipo de red que se diferencia de las anteriores en la existencia de lazos de realimentación en la red. Estos lazos pueden ser entre neuronas de diferentes capas, neuronas de la misma capa o entre la misma neurona. Campos de aplicación. Las RNAs han sido aplicadas a un creciente número de problemas con una complejidad considerable, como puede ser el reconocimiento de patrones, la clasificación de datos, las predicciones, etc.
Su ventaja más importante está en solucionar problemas que son demasiado complejos para las técnicas convencionales. Las aplicaciones de estas abarcan diversas actividades en muy diferentes campos. Algunos son las finanzas, negocios, tratamiento de textos y proceso de formas, alimentación, energía, industria manufacturera, medicina y salud, ciencias e ingeniería y además el transporte y comunicaciones. La primera red neuronal fue inventada en 1958 por el psicólogo Frank Rosenblatt, llamada Perceptron, que intentaba modelar cómo el cerebro humano procesaba los datos visuales y aprendía a reconocer objetos. Adeline es similar a la Perceptron, pero de respuesta lineal. La salida de función neta es igual a la activación, ya que la entrada de una función de transferencia en una línea recta es igual a la salida y la función de activación se calcula dependiendo el estado de la neurona. Una red neuronal consta de capas que están formadas por nodos. La capa de entrada recibe los valores de las variables predictoras y la oculta es donde se realizan los procesos de ajuste y la capa de salida donde se obtienen los resultados de la red. Los nodos están unidos por unos parámetros internos denominados pesos, cuyos valores se modifican de acuerdo a los valores que reciben los nodos y según la función de red que se le aplique. Como conclusión, las redes neuronales, con su notable habilidad para deducir significados de datos complicados o imprecisos, pueden ser usadas para extraer patrones y detectar tendencias que son demasiado complejas para ser comprendidas por los humanos u otras técnicas computacionales. Una red neuronal capacitada puede ser concebida como algo que algún día le podremos realizar preguntas como ¿qué pasaría si? Quizás el aspecto más excitante de las redes neuronales es la posibilidad de dotar a estas de conciencia. ¿Existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas? Alan Turing.